Voy a iniciar entonces, María Antonieta, de todos modos, iniciamos contigo, después va Lisbeth, y si las otras personas no se han Muy buenas conectado... tardes, Rocío, estás live en Facebook. Así que podemos comenzar. Ok, pero tengo que iniciarlo, estamos todavía en la sesión de práctica. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutos para iniciar formalmente y esperar que las personas logren conectarse. Les queremos dar las gracias por acompañarnos hoy en este foro sobre la crisis humanitaria de venezolanos en Centroamérica, organizado por Venezuelan American Alliance, Coalición por Venezuela, Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración y Médicos Sin Fronteras México. Mi nombre es Rocío Díaz, soy coordinadora de prensa de Venezuelan American Alliance y estaré a cargo de la conducción de este foro, cuyo objetivo es dar a conocer de primera mano y a través de testimonios de personas afectadas la situación y la crisis humanitaria que está ocurriendo debido a los refugiados y desplazados venezolanos en los países centroamericanos. Estamos haciendo transmisión en simultáneo a través de nuestro canal de YouTube y también de nuestra página de Facebook. Las preguntas las pueden hacer a través de los comentarios o a través de la herramienta de Q&A del webinar, y después de escuchar la exposición de cada uno de los panelistas, pues abriremos la discusión para la ronda de preguntas. Según cifras estimadas, tan solo en México se encuentran más de 40.000 migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad. Muchos de ellos duermen en la calle, albergues o casas abandonadas. Lamentablemente no tienen acceso a las necesidades básicas y debido a las circunstancias que los han obligado a permanecer en el país por un tiempo extendido. Estiman que en algunos estados del norte de México, como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, además de Chiapas y Oaxaca, son los principales puntos cercanos a las entradas y salidas del territorio mexicano. Hay al menos 22.500 migrantes. En San Pedro Tapanetepec, en Oaxaca, un pueblo que en el 2020 registró apenas una población de 15.000 habitantes, actualmente hay 12.000 migrantes venezolanos varados. Esto ha ocasionado, por supuesto, un estado de colapso en los servicios básicos, así como de los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y albergues de la región, y una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Para conversar sobre esta situación, precisamente hoy nos acompañan representantes de varias organizaciones que están trabajando directamente con los migrantes. Estas organizaciones son Venezuelan American Alliance, que es una organización venezolano-americana que busca crear conciencia en el gobierno y la población de los Estados Unidos sobre la situación social, política y económica en Venezuela. También nos acompaña Apoyo a Migrantes Venezolanos, dedicado a proporcionar servicios de orientación y asistencia de carácter legal, humanitario y de integración de forma gratuita y sin fines de lucro a las personas migrantes, solicitantes de asilos y refugiadas en México, tanto venezolanas como de cualquier otra nacionalidad que lo requieran. El Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, es una organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en comunidades de origen, estén en tránsito o residan en México o en Estados Unidos. Coalición por Venezuela es otra de las organizaciones que nos acompañan y es una organización internacional que agrupa casi 100 organizaciones en 21 países para la atención de los venezolanos, promoción de los derechos humanos, desarrollo socioeconómico, integración, cultura y derechos civiles y políticos. Médicos Sin Fronteras, en este caso el capítulo de México, es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su ayuda a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin ninguna discriminación por raza, y religión o ideología política. Entonces, sin más preámbulo, queremos iniciar la sesión con nuestros panelistas, invitando primero a María Antonieta Díaz, activista comunitaria, fundadora y presidenta de Venezuelan American Alliance, para que nos dé su testimonio. Buenas noches, María Antonieta. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Para Venezuelan American Alliance es un honor contar con la presencia de importantes organizaciones que trabajan a lo largo de Centroamérica para apoyar a los venezolanos, como Coalición por Venezuela, Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, Apoyo a Migrantes Venezolanos, Médicos Sin Fronteras
que trabajan en pro de nuestra gente en México y en Centroamérica. Hemos unido voluntades para coordinar un foro de discusión de la grave crisis humanitaria de los venezolanos en Centroamérica. Hay miles de personas en situación vulnerable deambulando por las calles de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. La mayoría pues vendieron todo lo que tenían para emprender el recorrido y ahora no saben qué hacer. No tienen recursos para devolverse a Venezuela en muchos casos y tampoco pueden llegar a su destino en el norte. Muchos de ellos han sido robados, secuestrados, violados o incluso por las mismas autoridades de los países por donde pasan. Esta es una situación crítica que debe ser atendida con los recursos y herramientas adecuadas por cada uno de los países en una forma ordenada y coordinada. Conocemos que más de 3.000 venezolanos que estaban en custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos antes del 12 de octubre fueron devueltos a México y están muchos a la deriva, sin recursos y que requieren una debida atención. El foro sobre la crisis humanitaria de venezolanos en Centroamérica tiene como objetivos dar a conocer de primera mano la situación y la crisis humanitaria que está ocurriendo con los refugiados y desplazados venezolanos en los países centroamericanos, presentar testimonios de personas afectadas directamente por la problemática, sensibilizar acerca de la grave y peligrosa situación que están viviendo los venezolanos en Centroamérica y las repercusiones en las comunidades donde están, solicitar a Estados Unidos y a los países de la región una acción contundente en coordinación con los organismos competentes y organizaciones internacionales para una atención adecuada para la magnitud de la crisis humanitaria. Actualmente vemos que muchas organizaciones de la sociedad civil están tratando de ayudar con los limitados recursos que tienen, pero no son suficientes para la grave y profunda crisis que se ha generado. Por eso hacemos un llamado, un grito de auxilio para que las autoridades de los países y que Estados Unidos también forme parte de una coalición para que puedan atender esta grave situación. Adicionalmente, estamos solicitando a la administración del presidente Biden el aumento del cupo del parol humanitario que fue implementado a partir del 19 de octubre para que sea aumentado a 150,000 cupos, ya que los 24,000 que fueron establecidos inicialmente son insuficientes para la grave crisis, la gran cantidad y la gran necesidad. Nuestra organización generó un censo para que personas que requirieran patrocinador pudieran registrarse y tenemos ya más de 40,000 personas registradas solicitando patrocinador para el paro humanitario. Si sacamos un promedio de unas 3 personas por núcleo familiar, llegamos a más de 100,000 personas que están requiriendo patrocinador. Así que es un trabajo que no termina, que continúa, que seguimos tratando de incentivar para lograr patrocinadores para las personas que lo requieren, pero necesariamente es claro que se requiere un aumento del cupo del paro humanitario para atender la grave crisis que enfrentan los migrantes venezolanos. Así que estamos aquí para presentar la situación, para visualizarla y para que los medios de comunicación nos acompañen en plantear esta grave situación. Gracias. Muchísimas gracias, María Antonieta, fundadora y presidenta de Venezuelan American Alliance. Nosotros vamos a presentar a continuación 3 videos. 2 de ellos tienen testimonios de unas personas que fueron expulsadas de Estados Unidos tras haber sido detenidas, y una de ellas también está junto con su familia en un albergue de México. Por razones de seguridad, la identidad de algunas de estas personas está siendo protegida, pero vamos a escuchar a continuación sus testimonios. Buenas tardes. Bueno, mi caso, salí desde Venezuela desde la fecha, desde el 15 de octubre de este año. Salí por la ciudad de Cúcuta, viajé en avión para Bogotá y de Bogotá para la isla de San Andrés. De San Andrés por lancha llegamos a Nicaragua. Pagamos los salvoconductos, nos empezamos a movilizar en carro, llegamos a Honduras, pasamos a Honduras, Guatemala, llegamos a Tapachula,
y de Tapachula nos movilizamos hacia San Pedro. Todo ese trayecto que se hubo desde Venezuela, bueno, todos fueron por medio de conexiones, un paquete que uno paga, ¿verdad? Uno vende lo que tiene en Venezuela para poder salir y pagando y poder tener una mejor vida en los Estados Unidos. Apenas uno entra a México, nos reciben en la ciudad de San Pedro, un permiso que nos dan para podernos movilizar. Ese permiso nos lo dieron el 6 de, llegamos el 6 de noviembre y nos lo dieron por ahí el 9 de noviembre, el cual nos dan el permiso para llegar a la Ciudad Juárez. Llegamos, me entregan el permiso, después que nos entregan el permiso, nos movilizamos por todas las carreteras, por todo un expreso, compré el pasaje para Ciudad Juárez. Uno llega 2 días viajando hasta Ciudad Juárez, uno llega a Ciudad Juárez, uno se entrega a las autoridades migratorias de Estados Unidos, normal, pensando que uno lo iban a hacer su procedimiento. Después que uno lo entregan en Ciudad Juárez, nos hacen todo el procedimiento. Duramos 3 días metidos en migración en Texas. Cuando no sabíamos dónde estábamos, nos quitan todo, teléfono, ropa, todo eso lo botamos. Todo, teléfono, todo. Y nos entregan un mono, una chola y una franela. Duramos 3 días metidos en una especie de un salón, esperando para ir para acá. Al tercer día nos llaman y nos empiezan a movilizar en autobuses por toda la frontera, por todas las fronteras de Texas, el cual nos dicen que nosotros vamos para un albergue, que ya estábamos listos, que ya nosotros nos íbamos a entregar. Entonces resulta que cuando nos montan en otro autobús y estábamos en la frontera de Piedras Negras y nos dicen que fuimos devueltos pues, por Piedras Negras y resulta que nos entregaron directamente a la migración. Después que nos entran en migración, ¿verdad? Nos tienen en Piedras Negras y el Instituto de Migración de México nos lleva hacia la ciudad de Aguascalientes. Ahí estuvimos 5 días en un salón de un instituto de migración esperando que te dan. Después que tú estás 5 días ahí, ellos te sueltan y te dan un permiso de 20 días para salir del país, de México, por la frontera sur. Entonces, ese permiso te dura, son 20 días, el cual que yo llegué y subí para la ciudad de Monterrey y decidí quedarme pues en Monterrey trabajando hasta... Ernesto está en Matamoros esperando la aprobación del parol humanitario. Él pertenecía al ejército en Venezuela y está pues huyendo del régimen. Y bueno, ha pasado muchas situaciones incómodas y peligrosas. Además de, digamos, la frustración, hace unas 3 semanas entendemos que aplicó el parol humanitario y está esperando una respuesta. Rocío, ¿tenemos la otra? Sí, muchas gracias, María Antonieta. Tenemos ahora los 2 videos que les comentábamos al principio. El primero es un testimonio de una familia que se encuentra en un albergue de México después de haber sido expulsado de Estados Unidos. Por razones de seguridad, la identidad de estas personas está siendo protegida, pero primero vamos a ver el testimonio de esta misma persona sobre cómo fue su recorrido al momento de entregarse de las autoridades en Estados Unidos y después ser expulsado a México. Bueno, mi experiencia en el refugio de los Estados Unidos, en San Antonio, en Ciudad Juárez,
La verdad que fue un poco difícil porque entramos más o menos como a eso de las... Nosotros nos entregamos a las 4 de la tarde, ya en el refugio nos hicieron reseña, nos tomaron huella, nos dieron algo de comida, después nos trasladaron en unos buses hasta el refugio, que era la central. Cuando llegamos a la central, nos botaron todas las cosas, pertenencias, todo. Nos tomaron unos datos, nos pidieron los datos del lugar donde íbamos a llegar y nosotros dimos todo. Después de ahí nos pasaron a los cuartos, nos llevaron a bañarnos, duramos más o menos como unas 3 horas en el proceso para poder bañarnos. Nos dieron una ropa que se nos caía, era más grande que nosotros. Nos dieron unas zapatillas más grandes que nosotros. O sea, eran zapatillas que no nos quedaban, ropa demasiado grande. Después agarraron y nos pasaron un cuarto, nos dejaron bañar una sola vez, duramos 3 días detenidos. Los 3 días detenidos que duramos, el trato era un poco fuerte, porque de verdad que habían personas que trataban a uno de una manera no adecuada, pero de verdad que el trato fue un poco difícil con los niños más que todo. Los niños más que todo nos expulsaron delante de nuestros hijos. Entonces, uno sabe que son normas y esas cosas, pero me imagino que si a uno lo van a trasladar con niños y uno va con sus hijos, no deberían de poner a que uno, el padre, pasar estas cosas, porque por lo menos delante de los hijos, o sea, uno va con una imagen con sus hijos y cuando los hijos ven que a nosotros nos están esforzando, lo principal que nos preguntan es qué está pasando. De verdad que después que nos pasaron a Matamoros, en el lugar de Matamoros, el trato fue muy distinto. Estuvimos en Matamoros, ya el director que estaba ahí en Matamoros nos sacó de la lista porque nosotros no hemos dado pase a entrar. Nos sacó de la lista y dijo que no quería venezolanos en su guardia. Ahí nos aislaron de todos los otros inmigrantes de distintas nacionalidades y de ahí ya nos hicieron esperar 15 horas y de las 15 horas ya nos sacaron a Migración de México. Migración de México cuando nos entregaron nos dijeron que nos iban a llevar a tomar, que nos bajaban en Ciudad de México, esas cosas que acá eran 12 horas, en bus, nos entregamos y nos entregaron a la Migración de Ciudad de México, para que nos entregan ahí, nos entregaron en un bus. Bueno, fue mentira porque la Migración de Ciudad de México nos entregaron en Toluca, como casi 2 horas de acá de Ciudad de México, no vamos a dejar de comprar comida, nada, traíamos niños, venimos más de 20 familias en un bus. Fue una experiencia, de verdad que fue difícil, pero aquí estamos y trataremos de intentarlo las veces que se pueda hasta que lo podamos lograr. Ese fue el testimonio de una de las personas que se encuentra en los albergues, en un albergue de México, después de haber sido expulsado de Estados Unidos. Esta misma persona también nos cuenta su historia a continuación de cómo fue su recorrido hasta llegar hoy y encontrarse hoy en el albergue en México. Ok, familia, gracias por aceptar hacer esta pequeña entrevista. Primero me gustaría saber de qué país vienen y de qué estado. Venezuela, estado Caracas, la capital. Ok, ¿nos pueden contar qué países han recorrido para llegar a México? Salimos de Ecuador, estábamos en Ecuador, de Ecuador fuimos a Colombia, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y acá México. Gracias. ¿Nos pueden contar un poco dónde se encuentran hoy? Hoy estamos ubicados en la Ciudad de México, en Gustavo Constantino con Vallejo, en el refugio de Cafemín, el refugio para inmigrantes. Ok. ¿Nos pueden contar un poquito desde cuándo están aquí? Desde aquí estamos desde el 29 más o menos, y estamos acá desde el 21 de octubre, después duramos acá 20 días, después de los 20 días intentamos subir a Estados Unidos.
llegamos a la frontera, en lo que llegamos a la frontera, entramos por Ciudad Duarte y de ahí nos deportaron a Matamoros, nos movieron a Matamoros y en Matamoros nos deportaron. Llegaron a Migración de México nos devolvió hasta Toluca. De Toluca volvimos a llegar acá y volvimos a tener ingreso de nuevo aquí en Cafemín. Ok, muchas gracias. ¿Nos pueden contar ahora cuál es su situación actual? ¿Qué es lo que esperan hacer ahora? Tratar de volver a intentarlo, a ver si de repente volvemos a contar con la suerte que de repente tenemos otras personas para poder ingresar a los Estados Unidos, ya que queremos poder reunirnos con nuestros familiares. Ok, ¿nos pueden contar con quiénes viajan? Nuestros hijos. Uno de 1 año, una niña de 4 y uno de 8 años, un varón de 8 años. Ok, muchas gracias. Queremos agradecer a Cafemín por la colaboración y el apoyo con estos mensajes que tuvieron la oportunidad de grabar y enviarnos. Para continuar exponiendo la situación de los albergues en México, la situación también de vulnerabilidad a la que están expuestos los venezolanos que allí se encuentran y el impacto que ha tenido en la salud mental de ellos, le damos la palabra a Lisbeth Guerrero, defensora de derechos humanos, como integrante del Foro Penal Venezolano y en la actualidad cofundadora y directora de apoyo a migrantes venezolanos. Ella nos va a ampliar entonces sobre esta perspectiva de las personas en los albergues en México. Buenas noches, Lisbeth, bienvenida. Hola, buenas noches, en donde corresponda, buenas tardes para quienes están en tarde, encantada de estar aquí. Y efectivamente, vamos a dar primero un contexto general de la situación. Como es del conocimiento público, desde el día 12 de octubre, que fue la fecha cuando se hizo el anuncio del nuevo mecanismo llamado parol humanitario para ingresar la comunidad venezolana a territorio estadounidense, y con la anuencia del gobierno mexicano, quien se comprometió a recibir a las personas devueltas bajo título 42, empezó una crisis humanitaria sin precedentes en territorio azteca. La medida se toma sin medir consecuencias a nuestro criterio. No se imaginaron la cantidad de personas que serían afectadas y que se quedarían atrapadas en territorio mexicano. Tal y como comentaba nuestra compañera en un principio, las últimas cifras manejadas superan los 40.000 venezolanos que se quedaron varados en México, adicionalmente a las personas que desde el mismo 13 de octubre comenzaron a ser devueltas desde Estados Unidos, a pesar de que el comunicado decía que no serían devueltas quienes hubiesen entrado antes de la fecha de vigencia del mecanismo. Al día de hoy, a más de mes y medio de este mecanismo parol humanitario, el gobierno mexicano no ha brindado a la comunidad venezolana afectada soluciones medianamente aceptables. Se han hecho la vista gorda ante la situación de crisis que se está viviendo en la actualidad. Tenemos conocimiento que en algunos casos han tratado de obstaculizar la realización de censos para medir la cantidad real de personas afectadas. La Secretaría de Bienestar Social, la que cuenta con una dependencia de atención al migrante, señaló al comienzo de esta crisis que la situación no era competencia de ellos. La atención que se ha venido brindando hasta la fecha ha sido con el apoyo de la comunidad venezolana radicada en México y organizaciones de la sociedad civil que abordan temas de personas en contexto de movilidad. De hecho, algunas de las organizaciones internacionales que han estado presentes y apoyando ante la situación nos han dicho que no cuentan con la capacidad de atención. Y allí nosotros nos preguntamos, ¿qué quedará para nosotros, organizaciones de la sociedad civil mucho más pequeñas y con mucho menos recursos? Y en algunos casos sin recursos, solo el único recurso de querer ayudar a nuestra comunidad y hermanos migrantes. Actualmente hay una situación bien delicada en los albergues. En México hay varias localidades que al día de hoy cuentan con mayor cantidad de población venezolana varada. Estas locaciones son Tapachula, Tijuana, Matamoros, Ciudad Juárez, Oaxaca, San Pedro de Tepanetepec,
Villahermosa y Ciudad de México. Uno de los casos más delicados es precisamente el del San Pedro. En San Pedro se cuenta con más de 12.000 venezolanos en un área que solo posee un hotel y donde recientemente desmantelaron un campamento colocado donde según les darían los permisos a los migrantes para transitar. ¿Por qué me refiero a según? Porque el supuesto permiso, que no es más que la forma migratoria múltiple conocida como FMM, ha sido también un engaño por parte de las autoridades, ya que en muchos casos se les han dado solo por 7 días y cuando las personas deciden avanzar para lograr llegar a Ciudad Juárez y ver si logran pasar, en muchos casos son detenidas por las mismas autoridades migratorias, quienes les rompen el papel, los detienen en estaciones migratorias y los mandan a lugares como Tapachula o Villahermosa, bastante retirados de lo que es la frontera norte. En Ciudad de México los albergues están sobresaturados de un 300%. No tienen para recibir a nadie y no cuentan con los insumos necesarios. Desde los albergues, así como desde las distintas organizaciones de la sociedad civil, se les ha hecho saber a las autoridades gubernamentales, en cabeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría del Gobierno, así como ante algunos senadores, la necesidad de que el gobierno se aboque a la atención de esta crisis y hasta la fecha no hay un pronunciamiento o una acción que se haya tomado al respecto. Nos llama poderosamente la atención que ante otras crisis que se han presentado en México, como las de la comunidad ucraniana y la haitiana en fechas recientes, el gobierno sí colocó campamentos y brindó insumos necesarios para la atención a las personas afectadas. Realmente no entendemos la razón de no hacerlo con la comunidad venezolana, que rebasa en miles las comunidades antes señaladas. Y nos preguntamos si habrá alguna razón política detrás de todo esto. En cuanto a la salud mental de las personas impactadas, no podemos olvidar que un desplazamiento forzado como es el de nuestra comunidad siempre deja huellas en nuestra salud mental. ¿Y ello por qué? Porque es muy distinto salir de tu país de origen, porque así lo decides, porque quieres probar suerte en otro país y sabes que si te va bien, puedes regresar en cualquier momento a tu país de origen. A tener que salir porque sabes que de permanecer en tu país está en riesgo tu vida, tu integridad personal y la de tu familia. Más aún en el caso del venezolano, que no tenemos una cultura migratoria, que hemos tenido que aprender lo que es la migración a fuerza de golpes. Salíamos de Venezuela por corto tiempo a estudiar y siempre con la certeza de que regresaríamos a nuestro país. De la manera que afecte a cada quien, va a depender del contexto o la interseccionalidad de cada caso en particular, de las vivencias particulares y de la situación personal. Ahora bien, si afecta a cualquier venezolano que haya tenido que salir del país obligado, se pueden imaginar la afectación a la salud mental que causa la situación que se está presentando en los actuales momentos. ¿Por qué? Porque son personas que aparte de llevar un duelo por lo dejado, tuvieron que atravesar lugares como la peligrosa selva de Darién, atravesar fronteras de varios países donde lamentablemente fueron vejados, fueron maltratados, fueron estafados, robados en casos. Algunas personas vieron familiares morir, otros vieron incluso situaciones de violación. Llegan a México y el contexto no cambia, se encuentran con un panorama nada alentador, donde las mismas autoridades en muchos casos son los agresores. Y para el broche que falta, anuncian un nuevo mecanismo que los deja a la deriva, varados, llenos de incertidumbre y sin saber qué hacer. Nosotros desde Apoyo a Migrantes Venezolanos hemos sido testigos de casos donde las personas han perdido la memoria o padecen de un terror extremo por los hechos que han vivido. Es importante mencionar para cerrar que las donaciones por parte de la comunidad han disminuido. Y por supuesto que disminuyen, porque ninguna comunidad independiente, ninguna familia independiente tiene la posibilidad real de mantener este nivel de necesidad o cubrir estas necesidades,
por un tiempo mucho mayor. Es imposible que estas personas independientes puedan mantener el mismo nivel de donaciones que se hizo desde un principio. La población afectada sigue creciendo, todos los días llegan más personas. Tenemos mujeres, niños, familias completas en situación de calle, personas enfermas. Nosotros nos sumamos al llamado, al grito de auxilio para la ayuda a nuestros hermanos. Hacemos un llamado también a los organismos internacionales para que se pronuncien por las reiteradas violaciones de derechos humanos que vive nuestra comunidad impactada en México. Tenemos reportes de personas secuestradas, desaparecidas, golpeadas, robadas, casos en donde incluso están involucrados funcionarios. Es hora de poner un coto a toda esta situación. Gracias por estar presente y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Lisbeth, por tu mensaje. Nosotros seguimos ampliando con la situación en México y en este momento le vamos a dar la palabra a Lorena Cano, coordinadora jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración IMUMI, quien nos va a compartir su perspectiva y la perspectiva del instituto sobre la situación de las mujeres en México. Lorena, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Me escucho bien? Perfectamente. Excelente. Bueno, pues seré muy breve para no repetir lo que ya mis colegas han expresado. Obviamente, pues todas coincidimos en la situación de gravedad por la que está pasando en este momento la comunidad venezolana en México, iniciando por mencionar que pues de la noche a la mañana, más de 41,000 personas de origen venezolano se encontraron atrapadas entre la frontera México y Estados Unidos, siendo expulsadas a este país, a territorio mexicano. Entre el 12 y el 23 de octubre, más de 5,000 personas han sido expulsadas a territorio mexicano a través de los puntos de internamiento de Ciudad Juárez, Matamoros, Tijuana, Nogales y Piedras Negras. Y han sido devueltas a ciudades pues que no son cercanas al norte, incluyendo Morelia, Acapulco, Villahermosa y Tapachula, que se encuentran justo en la frontera sur de México, y Ciudad de México. Las personas venezolanas que se encuentran en México básicamente cuentan con 6 opciones actualmente. La primera, solicitar asilo en México ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La segunda es solicitar un documento por razones humanitarias que es provisional hasta por 180 días, mientras deciden qué hacer. Sin embargo, este documento no está siendo expedido de una manera general a las personas. Una tercera opción es buscar y encontrar un sponsor o patrocinador en Estados Unidos para poder aplicar al nuevo programa instaurado por este país. Una cuarta opción sería regresar al tercer país donde hayan estado antes y que tengan en este momento una estancia migratoria regular, como han sido Colombia, Ecuador, Perú. Una quinta opción es regresar a su país de origen, Venezuela, si es que no necesitan protección internacional, es decir, si no son personas refugiadas. O sexto, en un caso de extrema vulnerabilidad, pedir apoyo a alguna organización para registrarse al proceso de excepciones a título 42. Otra preocupación que también podría ocurrir es que empiecen a cruzar por la frontera entre México y Estados Unidos de manera irregular, más peligroso, donde opera el crimen organizado, dadas las restricciones migratorias. Algunas de las recomendaciones que nosotros hacemos al gobierno son: uno, que ninguna persona venezolana debe ser devuelta a ningún país, incluido México, si no ha expresado su solicitud de asilo, es decir, las necesidades que tiene de protección internacional en Estados Unidos, y que expresen este temor para no ser devueltas a un país como México, que tampoco es un lugar seguro para ellas. Dos, que las personas venezolanas en México tienen este derecho a recibir esta tarjeta de residencia temporal, bueno, provisional, por razones humanitarias, para garantizar no solamente su estancia legal y evitar la detención migratoria, sino también para poder acceder a otros derechos como el de educación, salud y trabajo. Se recomienda que ninguna persona se encuentre en una situación irregular, dados los riesgos que esto implica. El gobierno debe de construir un proceso que garantice los recursos necesarios para apoyar el retorno voluntario de las personas a su propio país o a otros países, siempre que hayan recibido información clara, completa y oportuna, tanto de sus derechos como de las opciones que tienen en México también. Y finalmente,
pues urgimos al gobierno a modificar la manera en la que se reciben estas políticas, ya que el incremento en los actos de corrupción e impunidad en el tránsito de las personas por México ha generado un aumento pues muy grave, y también colusión de agentes no nada más migratorios y de la Guardia Nacional, sino también de policías estatales. Estos endurecimientos de políticas migratorias no están disuadiendo a las personas a no migrar, a dejar de migrar. Al contrario, estas restricciones a la movilidad lo único que están ocasionando es fomentar esta corrupción, es a buscar otros canales mucho más inseguros de cruces fronterizos, y a que solamente las personas que cuentan con dinero puedan seguir su camino. Las autoridades finalmente en México deben de respetar la legalidad de los procesos. Hemos observado en muchos de los casos que las personas, aun cuando cuenten con estos documentos provisionales que se les otorgan por 7 o por 15 días, son retenidos por las autoridades en las carreteras de México, les son rotos, ¿no? Les rompen los papeles y les detienen y les regresan al sur del país sin ningún tipo de estrategia ni protocolo a seguir. También hemos notado que las autoridades mexicanas no tienen conocimiento de estas políticas que se están llevando a cabo en Estados Unidos, como MPP o Quédate en México, como las Título 42 y como el propio Parol para personas venezolanas, ya que no están permitiendo que aún con las autorizaciones para poder trasladarse, reciban estas formas migratorias múltiples para poderse desplazar de una manera regular, ordenada y segura. Sería en lo que me gustaría centrarme. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Lorena, por tu mensaje. Y bueno, como sabemos, la crisis no es solo en México. Todos los países centroamericanos están afectados, especialmente Colombia, Panamá y Costa Rica. Para ampliar la perspectiva sobre la situación en esta región, le vamos a dar la palabra a Ricardo Pinza, quien es director de Coalición por Venezuela, para compartirnos su mensaje sobre la situación en los tres países y en la región centroamericana. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, gracias por darnos esta oportunidad. No sé por qué no puedo aparecer en pantalla, no sé si ustedes me están viendo y escuchando. Te estamos escuchando, pero el video está apagado. Ok, yo lo prendo y no arranca, pero no importa. Bueno. Listo, ahora sí. Ahora sí, gracias. Gracias, bueno, sí, la realidad no es diferente entre Colombia, Panamá y Costa Rica. Son países que se han venido afectando a lo largo de todo desgracia que estamos viviendo los venezolanos. En el pasado, nuestros connacionales pasaban por Colombia y se dirigían hacia el sur, pero una vez que se percataron de que la frontera con Estados Unidos era fácil y sencilla, decidieron vivir el sueño americano y cambiaron su ruta hacia el corredor humanitario que está en este momento en todo lo que es la Centroamérica, desde Colombia hasta México. Te cuento que habiendo vivido la tragedia, todos ellos, del paso por Dairén, cuando todos conocen la violación de los derechos humanos en esa localidad, en ese lugar, y las desgracias y las muertes que ocurrieron, cuando decide el gobierno norteamericano cerrar la frontera, había alrededor de 50.000 venezolanos atrapados en Centroamérica. Ha sido bien complicado para todos los países. En ese momento, Panamá decide cerrar frontera. Nadie más puede venir de Colombia hacia Panamá, pero tampoco nadie puede volverse por la ruta que ellos vinieron. Entonces, la gente queda atrapada fundamentalmente en Costa Rica, porque tanto de Honduras como Guatemala los retiraban que fueran hacia el sur. Entonces, ha sido bien complicado. Lo que sí te puedo decir es que en los países han tenido alternativas diversas. Por ejemplo, el capítulo de Panamá, ellos abrieron un albergue donde albergaron hasta 560 personas y hicieron una especie de censo y había alrededor de 10.000 personas, 10.000 venezolanos en Panamá en el momento que ellos cerraron frontera. Y lo que han hecho es unos vuelos humanitarios, entre comillas, porque no son vuelos humanitarios como tal, sino que se pusieron de acuerdo empresarios venezolanos y la comunidad panameña con aerolíneas
y lograron generar 9.000 vuelos de regreso a un costo muy económico, $200. Entonces, de una u otra forma, la gente que pudo salió de Panamá. Hoy en día nada más hay un albergue en la frontera con Costa Rica abierto, que alberga muy pocas personas, pero ellos de una u otra forma buscaron solución. Diferente ha sido, quiero decir que el gobierno panameño tampoco colaboró con la situación. Todo esto que se logró, todo esta pasajes que se lograron fueron productos de pagos hechos por empresarios venezolanos y comunidad panameña. En Costa Rica la cosa siento que es mucho más grave, porque aunque si bien es cierto, está unida la iglesia, están unidas asociaciones civiles, agencias internacionales, la embajada del gobierno interino en Costa Rica, de Venezuela en Costa Rica, se unieron y con empresarios venezolanos empezaron a crear albergues. Y entre la iglesia y los albergues creados por los empresarios venezolanos pudieron atender a 3.000 personas. La situación se ha vuelto mucho más crítica. Hoy en día hay más de 3.000 personas en Costa Rica represadas. Los venezolanos han estado armando carpas, durmiendo en plazas, y el gobierno, que en un momento se sentía que estaba a favor de buscar alternativas, pidió cooperación internacional, y como se le fue negada, entonces el gobierno decide cambiar el rumbo y decide que todo venezolano que esté ilegalmente en Costa Rica deberá ser deportado. Cosa que no es cierta, porque tampoco tienen los recursos ellos para enviar a todos los venezolanos que están en Costa Rica de regreso a su país de origen. Entonces, hoy precisamente salió un decreto nuevo donde dice que los venezolanos tienen que ser deportados al país de donde vinieron, y que no pueden pedir solicitud de asilo o de refugio si vienen de otro país que no es el suyo de origen. Entonces, se han complicado mucho las cosas. Recientemente, sabes que un juez en los Estados Unidos dijo que el artículo 42 no tenía repercusión, no tenía validez, y lograron entrar 600 personas a Estados Unidos, y eso ha generado que otra vez vuelva a haber un corredor desde Costa Rica en este momento, porque no vienen ya más desde Panamá, desde Costa Rica hacia los Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir es que los gobiernos que están a mi alcance de conocer no han podido dar respuestas pertinentes, y de una u otra forma los venezolanos han tenido que, con la ayuda de la propia comunidad, con la ayuda de la iglesia, en muchos casos, tanto en Panamá como en Costa Rica, apaciguar un poco lo que ha sido su dolor y sufrimiento. Yo creo que también es importante decir que todas las personas que se volvieron de Panamá no se les hizo un estudio pertinente por la premura y eso. Y ha habido casos bien significativos, como por ejemplo exmilitares que habían desertado al llegar a puerto, a llegar a tierra venezolana, han sido detenidos. Igualmente ha habido situaciones difíciles en Costa Rica, cuando hay una familia con niños que no tiene la documentación pertinente de los niños por cualquier circunstancia, porque la perdieron, porque se la robaron en el camino o en el Dairén, etc. Entonces, el Instituto Nacional del Menor les retiene los niños, cosa que es una dificultad. Nos estamos ahorita poniendo todos nuestros abogados al servicio de esta gente, porque solamente le pueden ser devueltos los niños si tienen legalidad, están en condiciones de poder tenerlos en el país receptor, y eso no ocurre. Nuestros migrantes, nuestros caminantes no están en esas condiciones. Tampoco esto va a ser algo que va a tener una significación grande, porque tampoco tiene la capacidad de Costa Rica para albergar tantos niños que están con sus familiares en Costa Rica, pero estos casos críticos han llamado la atención y han puesto alarmas para poder ver cómo se subsana y cómo se generan incidencias dentro del gobierno para que no ocurran más estas cosas. La propuesta es de, pedirle a los gobiernos el que validen su firma,
tratados que han firmado con nuestros migrantes y que puedan tener un desempeño de atención mientras buscan solución. Un poco esto es lo que se está viviendo entre Costa Rica, Panamá y Colombia. Muchísimas gracias, Ricardo, por ese mensaje. Y bueno, para finalizar con nuestra sesión de intervenciones individuales de los panelistas, vamos a saludar a Marcos Tamaris, jefe de misión adjunto para México y América Central de Médicos Sin Fronteras. Como sabemos, Médicos Sin Fronteras tiene amplia experiencia en diversos desafíos regionales en salud, incluyendo los efectos de la migración, el acceso a la salud para las víctimas de la violencia, salud mental y desastres naturales, así como el acceso también a los servicios de salud sexual reproductiva, y nos va a compartir su perspectiva de la crisis sanitaria y médica. Antes de darle la palabra y la bienvenida a Marcos, quiero recordarles a las personas que quieren hacer preguntas, pueden hacerlo a través del botón o de la función de Q&A, ya que una vez terminemos con esta intervención, entonces vamos a abrir la ronda de preguntas y de respuestas de la discusión. Marcos, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rocío, y a todos los colegas. Muchísimas gracias, así como a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Hoy quiero compartirles un poco la experiencia de la Organización Médicos Sin Fronteras y nuestra labor que nos ha permitido ser testigos no solo de esta crisis, sino de todas las que las preceden. Pero en este caso quiero enfatizar la situación crítica que estamos observando desde el terreno. Y para ello, primero empezamos diciendo y reconociendo que nuestro trabajo ya lleva 10 años en la región. Y nuestra presencia se extiende desde Panamá hasta la frontera con Estados Unidos, pasando por Honduras, Guatemala, varios puntos de México, principalmente en el sureste, pero también trabajamos directamente en la Ciudad de México, donde incluso tenemos un centro de atención integral para víctimas de violencia extrema y tortura, donde sabemos que han llegado también venezolanos debido a las experiencias traumáticas del camino. Nuestras clínicas móviles y respuesta de emergencia nos llevan directamente a donde se encuentran estas necesidades y hemos visto los traumas que genera la selva del Darién, pero también hemos visto las necesidades fundamentales de alimentación, de higiene. Para ello hemos realizado distintos tipos de actividades de distribución. Pero también llegamos a identificar casos de protección a lo largo de toda la ruta y que en colaboración con otras organizaciones tratamos de brindar esa asistencia y restablecimiento de derechos. Al respecto, desde MSF estamos viendo casos agudos de falta de acceso a servicios de salud, en particular en salud mental, pero también lo hemos visto para perfiles particularmente vulnerables como mujeres embarazadas. La respuesta de atención médica difiere de manera importante entre los diversos países de la región. En Honduras, por ejemplo, el gobierno hace esfuerzos para asegurar que los pocos recursos disponibles sean también previstos para atender a la población en movimiento. Ahí, nuestros equipos han podido identificar que entre enero y septiembre, 60% de todos los pacientes eran venezolanos. Hoy en día, sabemos que el flujo del sur al norte ha menguado, pero que, como lo han mencionado nuestros colegas, las necesidades siguen presentes porque las cifras y los venezolanos se encuentran atrapados en esta región. Las principales afectaciones de salud que hemos identificado son, obviamente, infecciones del tracto respiratorio superior, diarrea aguda, condiciones de piel y tejidos blandos, así como condiciones musculoesqueléticas debido a las condiciones en las que se encuentran de hacinamiento, de abandono y estado de calle. En Guatemala, los pacientes expresan más la necesidad de buscar alternativas para regresar a su país ante la dificultad de avanzar y las pocas opciones locales. En México, miles se han quedado varados, como ya lo mencionaron, en espera de obtención de papeles que les regularice y que les permita transitar. Esto ha generado concentración de venezolanos en los puntos que hemos mencionado previamente: Tapachula, San Pedro Tapanatepec, Ciudad de México. La situación es crítica. La respuesta de las autoridades federales y locales al flujo no han logrado responder a las necesidades básicas de salud e higiene para esta población. Como lo han mencionado previamente, la falta de espacios de alojamiento dignos es un factor que también afecta acceso a servicios de higiene y, por ende, es difícil prevenir el desarrollo de enfermedades infecciosas. En materia de salud mental, más allá de los trastornos frecuentes de estrés y depresión,
Frecuentemente nos enfrentamos a buscar soluciones a lo largo de la ruta para pacientes complejos, con necesidades de atención psiquiátrica, pero los servicios son prácticamente inexistentes para personas que no tienen quien les acompañe y que sean sus representantes legales. Estos casos psiquiátricos son frecuentemente resultado de factores originados en ocasiones en tu país de origen y que se han ido agudizando en el camino. Pero también hay ocasiones que se disparan los trastornos severos como resultado de la violencia que han experimentado en la ruta, y en especial en la selva de Darién y evidentemente también aquí en México. Entre los principales desafíos en la respuesta humanitaria se encuentran las capacidades locales de los sistemas de salud pública, como es la falta de medicamentos o barreras administrativas. Cabe también señalar la falta de conocimiento de derechos y obligaciones. Respecto a Médicos Sin Fronteras, invita a las autoridades a reforzar esta importante tarea de sensibilización de los derechos que tienen las personas al buscar acceder a servicios médicos, tanto para los pacientes como para los prestatarios. Los desafíos actuales en la crisis son complejos. Sin embargo, actualmente, principalmente en la solidaridad entre los actores de la sociedad civil, se buscan soluciones a cada uno de estos problemas. Entonces, para terminar, desde Médicos Sin Fronteras es importante mandar el mensaje de que los gobiernos refrendan su compromiso por asegurar la dignidad y seguridad de las poblaciones en movilidad que transitan por sus países. Esto empieza por proveer servicios de salud directamente en donde se concentran las necesidades y de buscar soluciones a las complejidades que implica la movilidad humana de manera sustentable y no solo emergente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos, por tu mensaje. Nosotros vamos a abrir el foro para la conversación entre nuestros panelistas y la audiencia. Vamos a contestar algunas de las preguntas y respuestas. Los invitamos a los que están en la sesión conectados a través del webinar por Zoom, registrados, que pueden utilizar el botón de Q&A o la función de Q&A para hacer allí sus preguntas. Las que tenemos hasta el momento no están dirigidos a ninguno de los panelistas en específico, así que voy a hacer la pregunta y el que desee contestarla, pues simplemente puede tomar la palabra, levantar la mano y tomar la palabra. La pregunta que tenemos por acá de primera, de Marisol Diegues, de las fundaciones de México, de venezolanos en México están colaborando y de qué forma lo están haciendo. Lisbeth, creo que quieres contestar tú la pregunta. Sí, como bien se dijo, gracias a las organizaciones de la sociedad civil, tanto de venezolanos como de mexicanos, es que se ha podido más o menos paliar la crisis, no atender en su totalidad. Falta mucho, hace falta muchas donaciones, muchos recursos, pero sí, gracias a la sociedad civil que se encuentra aquí, es que hemos podido paliar esta situación durante mes y medio ya. Otra de las preguntas que tenemos aquí de seguimiento y precisamente conectando con uno de los comentarios que hiciste, Lisbeth, es que si una persona desea donar medicinas, ¿con quién se puede poner en contacto? Precisamente en esta misma unión que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, tenemos como grupos donde se maneja el tema de la donación. Sería ya cuestión, incluso se le puede poner en el chat nuestra página, nuestro contacto, y nos ubican y les decimos cómo hacerlos llegar, a cuál es la mejor vía, sobre todo en el caso de medicinas que es tan delicado. Gracias, Lisbeth. Nos pregunta José Oviedo, buenas tardes, nos dice, ¿saben qué organización está prestando ayuda legal a los venezolanos que se encuentran en Ciudad Juárez? Las autoridades mexicanas mantienen una persecución, tienen un permiso los que se encuentran allí para poder estar, pero es una zozobra porque no saben efectivamente quiénes son policías o no. Están en ese tema de seguridad. No sé si si Lorena toma la pregunta o la tomas tú, Lisbeth. Bueno, varias organizaciones, incluso nosotros mismos desde Apoyo a Migrantes Venezolanos, damos la asesoría en todo México. Y sabemos que lo que manifiesta el compañero José es cierto, es totalmente cierto. O sea, ahorita tienen que tener mucho cuidado en quién confiar, como bien lo dije en la presentación, han habido secuestros incluso donde se tiene la información de que han llegado en unidades de migración y las personas
las dejan botadas en otro lado, no aparecen durante un tiempo. Entonces, efectivamente, hay formas de manejar la situación de violación de derechos humanos y con gusto igualito, si nos contactas por la página de Facebook de Apoyo a Migrantes Venezolanos, con gusto te decimos cómo hacerlo. Sí, sí, les podemos pedir a los panelistas que dejen las páginas web o la información de contacto, redes sociales con cada uno de sus organizaciones en el chat abierto para todos los panelistas. Podríamos de esa forma entonces que las personas que nos estén acompañando tengan la forma de ponerse en contacto directamente con ustedes. Otra de las preguntas que tenemos por acá, quizás Ricardo la puede contestar. Nos preguntan qué organización está atendiendo la situación de los migrantes venezolanos en Bogotá, en Colombia. Ricardo, ¿estás allí? Claro, estoy aquí. ¿Me Okay. escuchan? Sí, perfecto. Ok. Coalición por Venezuela es una federación que tiene alrededor de 100 asociaciones civiles en todo el hemisferio, en 21 países. Y en donde más tenemos asociaciones civiles es en Colombia, quizás porque el número de venezolanos que existen es el país de mayor concentración y es donde más tenemos asociaciones para que nos ayuden. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a colocar en el chat igual la posibilidad de nuestras redes y nuestros teléfonos para específicamente nos llamen y nos pregunten qué región de Colombia, qué parte de Bogotá, porque tenemos diseminados en toda Colombia asociaciones que ayudan a los venezolanos en diferentes materias, unos en el área legal, unos en el área de asistencia básica, alimento, vestido, inclusive albergues. Entonces, tienen diferentes misiones, cada asociación, dependiendo el requerimiento que tenga ese venezolano, esa familia, lo podemos atender seguramente. Muchas gracias, Ricardo, por la información. Los que nos están acompañando en el chat están colocando cada uno de los panelistas la información de contacto de las diferentes organizaciones con las que trabajan. Este foro va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube y allí entonces también vamos a colocar toda la información, igual que en nuestra página de Facebook, vamos a colocar toda la información de contacto con las diferentes organizaciones que están prestando ayuda y participando el día de hoy. Nos preguntan por acá si consiguen cooperación, Marisol Diegues nos dice, si conseguimos cooperación de las empresas de carga locales para México, Colombia, Costa Rica, desde Italia pueden ayudar con los medicamentos de algunas de las principales afecciones o patologías, pero tienen que ayudar con el traslado de los medicamentos desde Europa. Esto es algo con lo que alguna de las asociaciones podría ayudar o podría asesorar. No sé si Marcos puedes contestar tú sobre esa logística. Disculpa, ¿podrías reformular? Sí, claro. Nos dicen que si consiguen cooperación de empresas de cargas locales hacia México, Colombia, Costa Rica, desde Italia, pueden ayudar con el envío de algunas medicinas, pero necesitan el apoyo con el traslado de los medicamentos desde Europa. Sí, bueno, es bastante complejo, como también ya lo mencionó Lisbeth, la respuesta, la recepción de medicamentos es bastante complicado porque, sobre todo si cruza fronteras, porque hay muchísimas regulaciones que cada país tiene al respecto, ¿no? Nosotros en Médicos Sin Fronteras tenemos nuestro propio mecanismo de supply, de aprovisionamiento, que nos permite el recibir y gestionar estos medicamentos bajo un control estricto de calidad de los mismos. Entonces, alguna de las opciones que se pueden sugerir aquí es más bien el hacer donaciones directamente en dinero a las organizaciones que estamos respondiendo directamente en la respuesta médica.
y eso si lo pueden comunicar y todo lo demás será de gran utilidad. Estamos constantemente en búsqueda también de hacer donaciones a las mismas estructuras públicas, porque son las mismas que también nos expresan la voluntad de atender a la población migrante, pero que desafortunadamente no tienen los recursos para proveer los medicamentos. Entonces, hay varios mecanismos. Pueden acercarse a contactarme personalmente o a mis colegas de Médicos Sin Fronteras para investigar también, dependiendo del país a donde quieran llevar los medicamentos. Reitero, no solo es en México donde está la problemática, también es en Guatemala, en Honduras, donde la voluntad está ahí para dar la atención médica, pero es muy difícil. Entonces, para resumirlo, es una temática bastante compleja y que para resolver esto sería mejor una conversación bilateral. Gracias, Marcos. Otra de las preguntas que nos llega de Gilda Plazas es que ¿cómo se puede contactar a Médicos Sin Fronteras para hacerle llegar donaciones de medicamentos? ¿Es algo que aceptan regularmente? Entonces, normalmente la recepción de medicamentos es muy compleja. Preferimos que las donaciones se hagan en especie, es decir, en dinero, para que esto pueda apoyar en la inversión. Además, lo que sí podríamos hacer es quizás servir como para triangular y asegurar que estas donaciones puedan ser dirigidas a algunos puntos clave que podrían ser clínicas, centros de salud en algunas de las comunidades donde están hacinadas las comunidades de migrantes. Sí, muchas gracias, Marcos. Vamos a revisar si tenemos alguna pregunta nueva que nos falte por acá por contestar. Como les hemos comentado, todos los panelistas están dejando la información de contacto en el chat para las personas que nos están acompañando en el webinar. Igualmente, el foro va a quedar grabado y posteado en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Por allí también, entonces, les vamos a compartir la información de cada una de las personas o de cada una de las organizaciones que están participando el día de hoy. Creo que lo único que nos quedan son comentarios que vamos a contestarlos directamente. Entonces, yo creo que ya podemos entrar en la fase final del foro. Perdón, valdría la pena mencionar el comentario que está haciendo Juan Aguilera sobre una línea de apoyo por WhatsApp que crearon, que puede ayudar a muchas personas. Sí, Juan Aguilera nos está comentando que, ya tengo el mensaje aquí, debido a los crecientes problemas, la Asociación de Empresarios Venezolanos en México han puesto a disposición de los migrantes una línea de apoyo vía WhatsApp para recibir consultas y también servicios de denuncias respecto a ofertas de trabajo que puedan ser engañosas o sospechosas. Entonces, en ese caso, Juan, te invitamos, si no lo has hecho hasta ahora, puedes compartir el número de teléfono en el chat general y también vamos a dejar la información entonces en los datos complementarios del video una vez lo coloquemos en nuestro canal de YouTube y de Facebook para que entonces puedan, las personas que estén interesadas puedan tener esa información a la mano. Ok. Si nos llega alguna otra pregunta, este puede ser el momento. Juan, nos comentas que el chat está desactivado. Ok, nosotros colocaremos entonces el mensaje. Bueno, si es así, nosotros le queremos dar muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y les queremos dar la oportunidad entonces a nuestros panelistas para que brevemente, antes de despedirnos, cada uno de ellos dé una reflexión final o un comentario final sobre el foro. Lisbeth, ¿quieres iniciar? Mi reflexión final realmente sí, por favor. sería
sobre la base de la empatía. Realmente nos hemos encontrado situaciones donde tanto la comunidad misma que reside en México, la comunidad mexicana, como incluso, pareciera mentira, pero incluso nuestra propia comunidad hace comentarios nada favorables de la situación que está pasando. Ninguno de nosotros, ninguno de los que somos migrantes queríamos estar en una situación como esta. Es más, no nos las esperábamos, ni siquiera nos las imaginábamos. No nos pasaba por la cabeza que pudiéramos estar en la situación en que nos encontramos hoy en día. Situación que no le deseamos a nadie. Hay que ser un poco empáticos, hay que ponerse en los pies de personas que, como un compañero escribió ahorita, y pega mucho leer tipos de comunicaciones así. Su esposa la intentaron violar, los golpearon, se entregan a Migración de México y fue peor el remedio que la enfermedad. Y solo de mi parte y de parte de la organización pedirles un poco tocarse el corazón y darse cuenta o tomarse la oportunidad de hablar con un migrante, que estoy segura que les cambiará la perspectiva de la situación, y el migrante no viene a quitarles nada. El migrante más bien está comprobado que ha sido enriquecimiento para los países receptores, siempre y cuando se les dé la oportunidad. Gracias. Gracias, Lisbeth. Marcos, tu reflexión final o mensaje final antes de despedirnos entonces, por favor. Sí, primero que nada quiero agradecer a Venezuela American Alliance por haber organizado este evento, que para nosotros es de suma importancia el seguir dando visibilidad a la severa situación en la que se encuentran tantos venezolanos y tantos otros migrantes en toda la región, y que, pues, como bien lo decía Lisbeth, la empatía es un paso importantísimo, fundamental, pero también esta solidaridad que estamos viendo entre las organizaciones que estamos recibiendo. Esto tiene que seguir reforzándose y tenemos que seguir trabajando para seguir llevando estos importantísimos mensajes a las personas que tienen las capacidades de tomar decisiones. Entonces, para nosotros, refrendamos también nuestro compromiso para apoyar los esfuerzos que se realicen en este sentido, y pues esperamos también poder seguir colaborando en un futuro para otras actividades similares. Gracias. Gracias, Marcos. Lorena, del Instituto de IMUMI. Gracias. ¿Si puedes darnos tu mensaje final? Sí, no puedo abrir mi cámara, pero bueno, lo voy a hacer así. Ya pude abrirla. Bueno, creo que en el mismo sentido que mis compañeros y compañeras, pienso que ya desde hace varios años hemos visto que esta situación ha ido pues en decadencia, ¿no? Las políticas migratorias regionales, pero también globales, mundiales, cada vez son más violentas, más criminalizantes, y no olvidemos que atentan contra la dignidad de personas con necesidades de protección. Nadie sale por gusto, ¿no? Y quienes salen por gusto no viven esta situación que están viviendo la población que atendemos. En la mesa siempre hemos puesto como sociedad civil al gobierno, pues, que haya apertura, que haya diálogo, porque juntos y juntas podemos encontrar mejores alternativas para todas las personas, tanto las personas que están en movilidad y también para las poblaciones de acogida, ¿no? Porque también es importante. Y recordemos que nadie decidimos dónde nacer, ni tampoco nadie decidimos qué rumbo van a tomar nuestros países de origen. Entonces, olvidemos este discurso que primero unos y luego otros. Todos y todas somos personas, ciudadanos del mundo, y en ese sentido debemos de respetarnos y apoyarnos, ser fraternos desde lo social, desde lo político. Y nada, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de dialogar con ustedes. Gracias, Lorena. Ricardo Pinza, director de Coalición por Venezuela. Ricardo, tu reflexión final entonces antes de despedirnos, por favor. Bueno, yo diría que a todas las asociaciones luchen por generar incidencias
con gobiernos, con los pueblos, con las agencias internacionales, para que logremos visibilizar las necesidades que están teniendo nuestros connacionales, nuestros venezolanos caminantes por todo el hemisferio. Y diría también que históricamente ninguna migración ha sido peyorativa o ha desmejorado un país, sino todo lo contrario. Todas las historias del mundo, las migraciones lo que han hecho es ayudar al desarrollo del país receptor. Venezuela es el de los mejores ejemplos, cuando recibimos millones de extranjeros, 2,5 millones de colombianos, pero también después de la Segunda Guerra Mundial recibimos cientos de miles de europeos, y todos ellos construyeron la Venezuela grande, la Venezuela bonita. Hoy se voltea la situación y somos nosotros quienes estamos recurriendo a países receptores para que nos ayuden, para que nos tiendan la mano. Entonces, que se entienda que la historia den el resultado siempre positivo, y que en este momento nosotros estamos pidiendo ayuda, y es pertinente que se abra esas puertas y se abra ese corazón para los venezolanos. Gracias, Ricardo. El sentimiento de todos nuestros panelistas definitivamente es ese llamado a la empatía y la compasión por nuestros hermanos migrantes. Antes de despedirnos, María Antonieta Díaz, fundadora y presidenta de Venezuelan American Alliance. María Antonieta, tu reflexión final o mensaje final antes de despedir el foro. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, quiero hablar un poco de todo lo que han dicho. Número uno, empatía, muy importante. El programa de paro humanitario que estableció Estados Unidos está basado en eso, en que nos pongamos una mano en el corazón para lograr que los miles de venezolanos que requieren un patrocinador puedan conseguirlo en Estados Unidos. Así que los invito a entender la grave crisis y cuántas almas necesitan una mano para poder tener oportunidad de una mejor vida. Así que convido a todos nuestros connacionales en Estados Unidos a que entendamos que las personas que están caminando lo están haciendo porque tienen situaciones graves en nuestro país o en los otros países a donde han migrado y no han conseguido las oportunidades que esperaban. Así que estamos trabajando para eso. Les recuerdo que tenemos una lista de 40,000 venezolanos pidiendo oportunidad de un patrocinador. Si está en tus posibilidades, puedes contactarnos y podemos ayudarte a ponerte en contacto con un venezolano que está necesitado y que le urge tener un patrocinador. También hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que escuche nuestra petición de aumento de los cupos a 150,000 para que tengamos la posibilidad real de que muchos venezolanos se puedan beneficiar del paro humanitario. Sabemos que los 24,000 que fueron aprobados inicialmente es un número totalmente fuera de proporción con respecto a la crisis que se está viviendo. Y pues también hacemos un llamado a los países de la región para sentarse y hacer un trabajo en conjunto donde se ataque la crisis en la magnitud que tiene y se le asignen los recursos y se haga un trabajo humanitario para poder brindarle los derechos mínimos a todas estas personas que se han quedado varadas en Centroamérica. Gracias. Muchísimas gracias, María Antonieta. Y bueno, muchísimas gracias también. Con estas palabras y este mensaje nos vamos a despedir. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Como les comentamos, este foro fue grabado y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Venezuelan American Alliance. A todos los panelistas y los participantes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, aceptar la invitación a Coalición por Venezuela, a Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración y también para Médicos Sin Fronteras México. Ricardo, Lorena, Marcos, Lisbeth y María Antonieta, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaron el día de hoy, a todos los panelistas y los participantes. Y de parte de Venezuelan American Alliance se despide con muchísimo gusto Rocío Díaz, y a todos buenas noches.